Introducción, ecos desde lo inesperado. La Biblia es, sin duda, el texto más leído, estudiado, debatido y conservado en la historia de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de su popularidad y centralidad espiritual, encierra una dimensión poco explorada, su extrañeza. Muchos se aproximan a ella buscando palabras de consuelo, sabiduría moral o dirección para el alma. Pero en su interior también hay elementos que desconciertan, fragmentos oscuros que no parecen encajar en el discurso armónico que se suele predicar. Pasajes que, más que paz, provocan inquietud. ¿Qué sentido tiene que estén ahí? ¿Por qué un Dios que es amor incluiría en su palabra escenas de violencia extrema, animales que hablan, castigos fulminantes, visiones alucinantes y figuras que rozan lo mitológico? La respuesta no puede ser simplista. La fe madura no esquiva lo incómodo, lo abraza para transformarse. Lo extraño no está ahí por error. Está ahí para que pensemos, para que no nos conformemos con una lectura plana. Porque si Dios se comunica con el ser humano, también lo hará en el lenguaje que mejor entendemos, el lenguaje de lo complejo, lo contradictorio, lo misterioso. La Biblia no solo nos revela lo divino, también expone el rostro de lo humano. Y el ser humano, en su esencia, es un abismo entre luz y sombra, entre fe y duda, entre santidad y caída. Y por eso, el libro sagrado también lo es. __. Nepilim, gigantes entre los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, Génesis 6:4. Una frase corta, pero que ha desatado siglos de asombro, interpretaciones y misterio. ¿Quiénes eran estos Nepilim? ¿De dónde venían? ¿Qué propósito cumplían? ¿Por qué su existencia está conectada directamente con la decisión de Dios de destruir la tierra con el diluvio? El texto habla de una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos creen que se trata de ángeles caídos mezclándose con mujeres humanas. Otros ven una metáfora sobre el cruce ilícito de líneas morales o espirituales. Pero lo que está claro es que esta unión dio lugar a seres colosales, violentos, que llenaron la tierra de corrupción. Desde una mirada filosófica, los Nepilim representan el exceso, la mezcla sin límites, la desfiguración del orden original. Son símbolo del poder sin conciencia, del fruto del deseo descontrolado. Cuando lo eterno se mezcla indiscriminadamente con lo pasajero, nace el monstruo. Cuando lo espiritual se corrompe por la ambición, aparecen los gigantes del ego, del orgullo, del dominio. No es casualidad que poco después venga el juicio del diluvio. La humanidad se había contaminado no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Este pasaje no es mitología. Es advertencia. Es espejo. ¿Cuántos Nepilim hemos creado en nuestros días, fruto de nuestras decisiones que ignoran la voluntad de lo alto? El burro que habló, el silencio que reprende. En Números 22 se narra una de las escenas más singulares de toda la escritura. Un profeta de renombre, Balaam, va en camino a maldecir al pueblo de Israel. Está montado sobre su burro, pero este se detiene 3 veces. Balaam, sin entender, lo golpea. Entonces, el burro habla. Sí, literalmente. Le reprocha, ¿acaso no soy tu burra, sobre la que siempre has montado? Y en ese momento, Dios abre también los ojos de Balaam, quien ve al ángel que lo esperaba con espada desenvainada. Este pasaje podría parecer fantasía, una fábula. Pero si lo leemos con ojos filosóficos, revela algo poderoso. El profeta representa la sabiduría humana, la autoridad religiosa. El burro, lo insignificante, lo común. Pero es este último quien ve primero. Es el animal quien tiene más claridad espiritual. ¿Por qué? Porque los ojos de Balaam estaban nublados por su codicia. Dios ya le había hablado, y él insistía en ir por su cuenta. La escena entera es una sátira divina. El sabio no ve. El necio ve. El maestro es corregido por su siervo. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido cegados por nuestra autosuficiencia?
¿Cuántas veces Dios nos habla por medios humildes y no escuchamos? Filosóficamente, este pasaje es una lección de humildad radical. Dios no está limitado por los sistemas humanos de prestigio o lógica. Su voz puede brotar de un animal, de una piedra, del viento. El que no escucha es el que se cree sabio. Osos, niños y profetas, la justicia que incomoda. 2 Reyes 2, 23-24. Eliseo, sucesor del profeta Elías, se dirige a Betel. En el camino, un grupo de muchachos lo ve y comienza a burlarse: sube, calvo, sube, calvo. Entonces Eliseo se voltea, los maldice, y 2 osos salen del bosque y desgarran a 42 de ellos. Sí, 42. Por una burla. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está la proporción? ¿Por qué Dios permite, incluso ejecuta, un castigo tan brutal? La mayoría prefiere ignorar este pasaje. Pero la Biblia lo deja ahí. No lo oculta. Y eso nos obliga a mirarlo. Desde una mirada superficial, parecería injusticia pura. Pero desde una lectura más profunda, la escena habla del peso de lo sagrado. Eliseo no es solo un hombre calvo, es un profeta, un vocero de Dios. Reírse de él no es una burla ligera. Es rechazar la autoridad espiritual. Además, el texto no dice que eran niños en el sentido moderno. Podrían haber sido jóvenes, adultos burlones, parte de una comunidad que rechazaba sistemáticamente lo divino. Filosóficamente, este texto nos confronta con el concepto de consecuencia. De que nuestras palabras tienen peso. Y de que hay un límite que, si se traspasa, activa una respuesta. No todo lo que incomoda en la Biblia debe ser explicado. Algunas cosas están allí para enseñarnos a temblar. Para recordar que lo sagrado no siempre es suave. Que Dios, aunque misericordioso, también es fuego. La esposa de Lot, cuando el pasado petrifica el alma. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una escena breve, pero inolvidable. ¿Por qué mirar atrás fue castigado con la petrificación? ¿Acaso no es natural querer ver lo que dejamos? ¿No sería humano voltear la mirada hacia lo que fue hogar? Y sin embargo, ella queda convertida en estatua. No en piedra, no en humo, en sal. La sal es símbolo de preservación. Lo que se sala, no muere, pero tampoco cambia. Queda detenido. La mujer de Lot no fue destruida como Sodoma, sino conservada como advertencia. Quiso aferrarse a lo que Dios ya había condenado. Filosóficamente, esta escena es una advertencia contra el apego enfermizo al pasado. A lo que Dios ya ha dejado atrás. Cuando no soltamos lo que duele, cuando nuestra nostalgia supera nuestra obediencia, corremos el riesgo de quedarnos congelados en el tiempo. Ella no solo desobedeció una orden, encarnó la incapacidad de avanzar. Y eso, en el camino de la fe, es muerte. ¿Cuántas veces también nosotros, en nuestras propias huidas, hemos vuelto la vista atrás y hemos quedado como ella, inmóviles por dentro? Salados de memoria. El poder que persiste en los huesos, Eliseo y la vida tras la muerte. 2 Reyes 13:21 nos regala otra escena misteriosa: un cadáver es arrojado a una tumba, por miedo a unos enemigos. Esa tumba resulta ser la del profeta Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el muerto revive. No hay ceremonia, ni oración, ni petición. Solo contacto. ¿Qué poder puede persistir en los huesos de un hombre fallecido? Filosóficamente, es una declaración radical sobre la santidad. La vida del profeta fue tan profundamente conectada a lo divino, que incluso su osamenta lleva huellas de esa conexión. La muerte no fue una frontera. Su legado espiritual se volvió físico, tangible. El milagro no está en la carne viva, sino en lo seco. En lo que se consideraba inerte. Este pasaje nos recuerda que lo sagrado no muere.
que hay huellas de eternidad incluso en lo aparentemente muerto. Que a veces, el contacto con algo consagrado puede devolvernos la vida. ¿Cuántas veces hemos tocado algo que parecía sin alma, y en ese instante, algo volvió a despertar en nosotros? El león que ejecutó sin devorar. Un Reyes 13 relata otra escena desconcertante. Dios da una orden clara a un profeta: no debía comer ni beber en el lugar donde había profetizado. Otro hombre lo engaña, diciéndole que también ha recibido palabra de Dios. El profeta desobedece, y cuando va de regreso, un león lo mata. Pero el cuerpo no es devorado. El león se queda parado, junto al burro que lo acompañaba. Ambos animales están ahí. Sin violencia. Sin caos. ¿Por qué este detalle? Porque el castigo fue puntual. No hubo desenfreno. Fue justicia, no furia. El león no actuó como bestia, sino como instrumento. Filosóficamente, este pasaje pone en evidencia los peligros de confundir la voz de Dios con la voz del hombre. El profeta cayó, no por maldad, sino por ingenuidad. Por poner su confianza en otro, en lugar de en la voz directa del Creador. El león se convierte en un juez silencioso. No se alimenta. Solo sentencia. A veces creemos que el juicio divino es caos, pero en realidad es precisión. No todos los castigos son tormenta. Algunos son exactos como bisturíes. Y tal vez, lo que más inquieta de esta escena, es su silencio. La lección no vino con gritos, sino con quietud. Fuego sin humo, la prueba de la fidelidad. Daniel 3 es uno de los relatos más poderosos de resistencia espiritual. 3 jóvenes hebreos se niegan a adorar una estatua impuesta por el rey. La consecuencia es clara: el horno de fuego ardiente. Son atados y arrojados dentro. Pero no mueren. Ni se queman. Ni siquiera huelen a humo. Y en medio de ellos, aparece un cuarto personaje, resplandeciente, como un hijo de los dioses. Esta escena no es solo un milagro. Es una declaración. Dios no evitó el horno. No desvió el castigo. Entró con ellos. Y esa presencia hizo la diferencia. Filosóficamente, esta historia cambia nuestra idea de salvación. No siempre significa evitar el dolor. A veces, es compañía en medio de él. La fidelidad de estos jóvenes fue tan radical, que incluso dijeron: nuestro Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, no adoraremos. Esta es la esencia de la fe madura. No es fe en el resultado, es fe en el carácter de Dios. Y esa fe fue recompensada no con evasión, sino con presencia. En nuestras propias llamas, quizás también haya un cuarto que camina con nosotros. La visión imposible, Moisés frente a Dios. Éxodo 33 horas y 20 minutos recoge una de las afirmaciones más enigmáticas de la Biblia: no puede verme el hombre y vivir. Y sin embargo, a Moisés se le concede algo que a nadie más: ver la espalda de Dios. No su rostro, no su plenitud, sino apenas una huella, una estela de su paso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede ver a un ser invisible? ¿Cómo puede alguien mirar lo eterno y sobrevivir? Filosóficamente, esta escena marca un límite. No todo lo divino puede ser captado por la razón. La visión total de Dios implicaría anular al observador. La luz absoluta aniquila la sombra. Ver a Dios por completo sería deshacernos. Moisés no pidió ver un milagro. Pidió ver su gloria. Y lo que recibió fue un fragmento, suficiente para sostener su alma, pero no tanto como para perderse en él. Aquí aprendemos que la revelación no es total. Que Dios se muestra, pero también se oculta. Se deja entrever, pero no dominar. Se deja oír, pero no poseer. Esta escena nos recuerda que la fe no se basa en ver completamente, sino en confiar en lo que se ha visto parcialmente. Que en el rastro de Dios también hay gloria. Que en la espalda del Creador hay suficiente luz para continuar caminando. La serpiente de bronce,
curación desde lo maldito. En Números 21, el pueblo de Israel murmura contra Dios y contra Moisés. Como consecuencia, Dios permite que serpientes venenosas invadan el campamento. Muchos mueren. Pero entonces, en un giro sorprendente, Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que la mire, vivirá. Moisés obedece, y quienes contemplan la figura, son sanados. Este es uno de los pasajes más desconcertantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios, que prohíbe imágenes y símbolos idolátricos, ordena levantar una serpiente? ¿Por qué sanar a través de la imagen del castigo mismo? Filosóficamente, este acto es una revelación profunda. El mismo objeto que representa el juicio se convierte en canal de redención. No se trata de venerar la serpiente. Se trata de enfrentar el mal cara a cara. De mirar lo que nos hiere, para ser sanados. Es un acto de confrontación espiritual. El pueblo no sanó por evitar el problema, sino por enfrentarlo con fe. En esta escena, la serpiente se convierte en símbolo de una verdad mayor, que el dolor, cuando es mirado con valentía, puede transformarse en medicina. Que lo que nos mata, también puede despertarnos. La sanación comienza cuando dejamos de negar el veneno, y lo reconocemos ante la luz de lo alto. El pan impuro, Ezequiel y el estiércol. En Ezequiel 4, Dios ordena a su profeta que represente el sitio de Jerusalén de forma simbólica. Le pide acostarse durante días, comer raciones mínimas y cocinar su pan sobre estiércol humano. Ezequiel, horrorizado, suplica que no lo obligue a tal impureza. Entonces Dios, en un aparente gesto de compasión, le permite usar estiércol de vaca en su lugar. Aún así, la imagen es impactante. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué una orden tan humillante? Esta escena revela el lenguaje teatral y radical de los profetas. Ezequiel no solo hablaba la palabra de Dios, la encarnaba. Su cuerpo se volvía mensaje, su vida se volvía parábola. Filosóficamente, el acto del pan impuro representa la degradación espiritual y moral del pueblo. Comer pan cocinado en estiércol es anticipar la miseria del exilio, sin pureza, sin dignidad, sin libertad. Esta orden tan extraña nos muestra que Dios no siempre habla en suavidad. A veces grita, golpea, sacude. El profeta no solo transmite, también sufre. También experimenta en carne viva el juicio que anuncia. En ese sentido, esta escena nos recuerda que la verdad no siempre es cómoda, ni limpia, ni fácil de digerir. A veces, para mostrar la profundidad de la caída, es necesario tocar el lodo. El valle de los huesos secos, la visión de la esperanza radical. Ezequiel 37. Una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Dios lleva a su profeta a un valle lleno de huesos secos. Restos humanos. Fragmentos. Polvo. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? La respuesta es honesta, Señor, tú lo sabes. Entonces, Dios ordena que profetice. Y los huesos se unen. Se cubren de carne. Reciben espíritu. Y se levantan como un ejército viviente. Esta escena es símbolo. Pero no es solo alegoría. Es una afirmación filosófica y espiritual de la esperanza imposible. Los huesos representan lo que ha sido olvidado, lo que parece irrecuperable. Es el símbolo máximo de la muerte. Y sin embargo, Dios habla. Y la palabra revive. Este pasaje desafía todo sentido humano de límite. Declara que no hay situación tan rota, ni alma tan seca, ni historia tan destruida que no pueda ser restaurada. Pero hay una condición, que alguien profetice. Que alguien se atreva a hablar vida sobre la muerte. Que alguien, aún entre los huesos, se levante a declarar que todavía hay aliento por venir. Jael y la estaca, la justicia en manos inesperadas. Jueces 4:21. Una escena que mezcla lo heroico con lo brutal. Sísara, comandante del ejército enemigo, huye tras ser derrotado.
Encuentra refugio en la tienda de Jael, una mujer aparentemente hospitalaria. Ella le ofrece leche, lo arropa, lo deja dormir. Pero cuando el enemigo está dormido, Jael toma una estaca de la tienda y se la clava en la sien. Lo mata. Lo vence. Lo aniquila sin gritos, sin batalla, desde la debilidad. La escena es desconcertante. ¿Por qué una muerte así es celebrada? ¿Dónde queda la ética? ¿Acaso Dios aprueba el asesinato? Pero si miramos más allá de la sangre, veremos un patrón: lo pequeño, lo ignorado, lo marginado, derriba lo opresor. Filosóficamente, Jael representa el poder de lo inesperado. La victoria no siempre llega con espadas. A veces, llega desde lo frágil, desde lo femenino, desde lo silencioso. No fue una guerrera la que venció al general. Fue una mujer de tienda, de casa, de telas y estacas. Esta escena subraya una verdad incómoda, que Dios usa lo que el mundo desprecia. Que la justicia puede venir desde donde menos lo esperamos. Y que la debilidad, en las manos correctas, puede ser más letal que cualquier ejército. Usa y el arca, cuando el celo humano toca lo intocable. 2 Samuel 6, 6-7 relata uno de los eventos más inquietantes del Antiguo Testamento. El arca del pacto, símbolo máximo de la presencia de Dios, es transportada en una carreta. Los bueyes tropiezan. El arca se tambalea. Usa, por reflejo, estira la mano para sujetarla y muere en el acto. Fulminado por Dios. ¿Por qué? ¿No estaba tratando de ayudar? ¿No era su gesto puro, noble? A simple vista, parece injusto. Pero este texto no habla de intención, habla de límite. El arca no debía ser tocada. Había instrucciones precisas. Usa no fue fulminado por maldad, sino por ignorancia de la santidad. Filosóficamente, este pasaje nos recuerda que no todo lo divino puede ser manipulado. Que hay cosas que deben ser reverenciadas, no sujetadas. Hay misterios que no se deben controlar, ni siquiera con buenas intenciones. Vivimos en una era que trivializa lo sagrado, que lo toca con manos sucias. Este relato, por extraño que parezca, es una advertencia: Dios no es una mascota. No es un adorno religioso. Es fuego. Es presencia viva. Y lo que toca su gloria sin estar preparado, tiembla. Usa no murió por odio divino. Murió porque se acercó sin comprender. Porque el temor se había perdido. Porque lo eterno no puede ser manejado como lo cotidiano. Saúl y la medium, cuando buscamos respuestas en lo prohibido. 1 Samuel 28. Saúl, abandonado por Dios por su desobediencia repetida, acude a una medium en Ende para invocar al profeta Samuel, ya fallecido. Lo hace en secreto. Lo hace sabiendo que está prohibido. Pero lo hace igual, porque necesita respuestas. Y el texto dice que Samuel aparece. No un demonio disfrazado. No un engaño. Samuel. Y le profetiza muerte. Saúl cae de rodillas, aterrado. Esta escena es perturbadora en muchos niveles. ¿Cómo puede un acto de brujería dar como resultado una aparición real? ¿Por qué Dios permite esta conversación? ¿Qué sentido tiene hablar desde el más allá a través de canales prohibidos? Filosóficamente, esta escena expone la desesperación humana. Cuando nos alejamos de la voz de Dios, buscamos ecos en lugares oscuros. Cuando el cielo guarda silencio, muchos buscan respuestas en el polvo. Pero esas respuestas no sanan. No consuelan. Solo confirman el juicio. Saúl no buscaba arrepentimiento. Solo buscaba control. Quería torcer el destino, sin cambiar su corazón. Aquí aprendemos que no todo conocimiento viene de lo alto. Que hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Que el hambre de control espiritual puede llevarnos a lugares donde la verdad ya no libera, solo sentencia. Esta escena no glorifica lo oculto.
Lo desnuda. Lo expone. Y nos dice, no todo lo que responde, viene de Dios. El Apocalipsis, el lenguaje del fin que revela lo eterno. El libro de Apocalipsis es, sin duda, el texto más extraño de toda la Biblia. Bestias con múltiples cabezas. Ángeles tocando trompetas. Copas llenas de ira. Dragones. Prostitutas simbólicas. Ríos de sangre. Un cordero que es león. Un juicio cósmico. Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué un mensaje de esperanza está envuelto en imágenes tan inquietantes? La respuesta es profunda. Apocalipsis no es un libro literal. Es un códice simbólico. Es un poema profético escrito en clave para un mundo en ruinas. Es la visión que nace del exilio, de la persecución, del dolor. Filosóficamente, este texto nos enseña que la verdad más alta no siempre puede expresarse con palabras normales. Necesita el arte, el símbolo, la ruptura. Cada imagen en Apocalipsis representa algo que está sucediendo no solo en el mundo, sino dentro del alma humana. Las bestias son sistemas. El dragón es el mal disfrazado. La prostituta es la corrupción espiritual. El juicio no es solo cósmico, es personal. Y la Nueva Jerusalén no es un lugar lejano. Es una forma renovada de existir. Este libro, tan extraño, es la confirmación final de que lo divino no teme hablar desde el asombro. Que para entender lo eterno, debemos dejar atrás lo literal. Y atrevernos a caminar en medio de visiones, sabiendo que al final, el Cordero vence. Y en su victoria, todas nuestras extrañezas encuentran sentido.